Primera de Juan capítulo 4. Yo quiero comenzar un poquito recordando algo de lo que vimos la semana pasada, porque tiene que ver con el comienzo de este capítulo. Entonces, si me acompañas a capítulo 3, versículo 22, y Dani nos explicaba algunos de estos versículos, y bueno, quiero comenzar con este versículo. Dice: cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y Él nos decía, ¿no?, que si hacemos realmente todas las cosas que son agradables delante de Él. Y yo creo que, no sé tú si viniste hace 8 días, pero yo, por ejemplo, yo decía, no siempre hago todas las cosas que son agradables delante de Él. Y de repente pensar en que si guardo todos sus mandamientos, si me voy al Antiguo Testamento, realmente sé que voy a fallar en alguno de ellos. Y entonces de repente podría parecer como muy difícil cumplir esto, ¿no? Pero Juan, en el amor que Dios le mostró y en la gracia que también Dios nos da, nos lleva al siguiente versículo y dice, hablando de este mandamiento que nos pide guardar, dice, y este es su mandamiento. Entonces, esto es lo que Él nos pide a nosotros. Dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, podemos ver que este mandamiento entonces habla acerca de creer en su Hijo. No que nosotros podamos cumplir los mandamientos, porque todos los mandamientos del Antiguo Testamento sería muy difícil. Pero Jesús fue a la cruz y Él cumplió. Él llevó a cabo el plan de Dios para nuestras vidas, y Él solo nos pide esto: creer en su Hijo, y podamos amarnos unos a otros. Y dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, cuando tú y yo creemos en Jesucristo, dice que Él nos ha dado la certeza de que Él va a permanecer en nosotros y nosotros en Él por este Espíritu que nos ha dado. ¿Y cuál es ese Espíritu? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. El mismo Juan nos describe algunas de las funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si me acompañas a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, está en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vamos a ver algunas de las funciones que tiene el Espíritu Santo del que habla en este último versículo. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, Jesús hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces nos habla que hay esta promesa, llega a nuestra vida. No solo Jesús lo describe como el otro Consolador, el que va a estar con nosotros, el que estará en nosotros, pero también una de sus funciones del Espíritu es que es el Espíritu de verdad. Dice que el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros sí le conocen porque mora en nosotros. Y parte de estas funciones del Espíritu Santo, igual en Juan capítulo 16, hay una función que me gusta mucho que dice, Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga, dice este Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, esto es muy importante porque vamos a poder entender qué es lo que nos habla Juan en su siguiente capítulo, porque sabes, mira, si tú y yo hemos creído a Jesús, si tú y yo hemos recibido la salvación de parte de Él, y si tú y yo creemos que entonces Él permanece en nosotros a través de su Espíritu Santo, entonces podemos creer estos versículos que acabamos de leer, que su Espíritu que vive en nosotros, entonces Él nos podrá guiar a toda la verdad. ¿Y por qué les digo esto? Mira lo que dice capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tan importante y qué tan imperativo es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sabes, cuando yo empezaba a leer el pasaje, yo decía, no solo no creer a todo espíritu, sino probar a los espíritus. Y pensaba mientras estudiaba, ¿cómo puedo probar los espíritus? ¿Cómo puedo saber qué es lo que está hablando una persona y que realmente puedo yo saber si es de parte de Dios o no? Pero sabes, la manera en que tú y yo podemos entenderlo es a través de que su Espíritu Santo nos guía a la verdad. Él nos va a poder permitir descubrir el engaño y la verdad. Podemos distinguir esto a través de que el Espíritu Santo nos los revela. Por eso es que es muy importante cuando termina diciendo Juan, ese Espíritu que Él nos ha dado. Y entonces si Él nos ha dado de Él, podemos saber que entonces al mirar o al escuchar a otras personas, principalmente al escuchar, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces el oír es muy importante. Lo que nosotros escuchamos es lo que va a traer convicciones a nuestra vida, es la fe que va a cimentar nuestra vida, y Él nos lleva a este punto que ya había tratado en los capítulos anteriores. Si recuerdas con el pastor Talí, él nos hablaba también un poco de los falsos maestros y de cómo operan y de cómo engañan. Pero es importante entonces para nosotros que si Juan lo está volviendo a recalcar es porque él considera que es imperativo poder probar lo que otras personas hablan acerca de Dios. Mira, en otra versión este versículo dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y no solo Juan nos advierte sobre esto, si quieres regresarte allí un poquito antes en Segunda de Pedro, es el libro anterior a Primera de Juan, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, Pedro nos hace esta advertencia, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales va de largo tiempo la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. Y mira qué nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, si quieres no lo busques, te lo leo, dice del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿qué tan importante es en este tiempo? Sí, mira, yo pensaba, Juan se escribió, cuando Juan está escribiendo estas palabras, no ha pasado mucho tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, caminó, murió en la cruz y ascendió a los cielos. Y Juan estaba pasando, no sé qué tiempo tendrá de que él empezó a hacer estas escrituras, como para poder darse cuenta que había un peligro latente de que la gente empezara a desviarse acerca de las verdades de Dios en su vida, acerca de la verdad principalmente de algo central que era la persona de Jesucristo. Entonces, piensa, para Juan fue muy importante porque lo ha estado recalcando y recalcando, y vemos a Pedro, vemos a Pablo hablando acerca de esto, vemos al mismo Jesús hablando esto. Mira, Jesús en Mateo 24 dice esto acerca de los últimos tiempos. Dice 24 del 4 y 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces Jesús, sabiendo esto, también dice, en aquel tiempo esto va a suceder, va a haber muchas personas que quizás estarán hablando acerca de Dios y podrán escuchar y pareciera como que todo está como muy bien,
como que la verdad está a un 99%, pero habrá un 1% en el cual está escondida, las motivaciones están escondidas, las cosas que realmente estas personas querrán hacer, que principalmente es desviarte de la verdad que Dios está estableciendo en nuestras vidas. Entonces, para Juan era muy importante que pudiéramos hacer esto, el probar a los espíritus. ¿Cómo es que podemos probar a los espíritus? Mira, realmente probar es como pues poner a prueba, ¿no? Hacerles un examen de saber si esto, lo que realmente estas personas dicen acerca de Dios, viene de parte de Dios o no. Y ahorita voy a mencionar algunas de estas corrientes en las que estaba sucediendo en este tiempo cuando Juan estaba escribiendo su carta. Pero yo pensaba qué pasa en este tiempo en nuestras vidas, o sea, hoy cómo puede estar ocurriendo. Y esto es muy importante porque de repente muchas personas, aún siendo cristianos, de repente escuchas muchas cosas. Hay tanta información hoy en día a través del internet, a través de las redes sociales, a través de la televisión, que están hablando cosas y te digo, pareciera como verdades, pareciera como todo, inclusive palabras bíblicas, capítulos completos de la Biblia, pareciera que todo es como que cierto y como muy espiritual, pero sabes, muchas de estas cosas están disfrazadas de mentira, o sea, está la mentira atrás de todo esto y desafortunadamente muchas personas creen lo que escuchan, lo que leen. De repente ver que pues la persona que está ahí frente a una cámara, frente al televisor, de repente pudiera parecer como pues tan popular y pues como es muy popular pues lo que dice es cierto, porque se ve como muy cool, porque se ve como muy letrada la persona, de repente pudiera ser como verdadero. ¿Y qué sucede? Que mucha gente va creyendo y de repente te escuchas hablar a muchos cristianos, inclusive copiar el mismo lenguaje, postear en sus redes o simplemente llevar esto a su vida personal como algo cierto y verdadero cuando está completamente alejado de una doctrina bíblica, de una doctrina que Dios ha querido establecer en su palabra. Y por eso es que es tan importante para nosotros poder hacer esto que Juan nos lleva a hacer. Examinar, mirar, escudriñar, pensar. Al escuchar no me puedo ir solo con la finta de creer que lo que dice es verdadero. Y esto, mientras estaba pensando y leyendo la palabra, yo pensaba mucho en mis hijos, porque mira, a ellos les toca esta generación de toda esta información que les bombardea todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Todo el tiempo están siendo de alguna manera bombardeados con estas ideologías, con esta información. Y si hoy es así, ¿te imaginas en unos años más cuánto va a ser? Esto va avanzando cada vez más y más y más. Y ya no solo son doctrinas bíblicas, pero también ideologías que de repente quieren mezclarlas con la Biblia para poder tú y yo tomarlas y decir, bueno, pues no suena tan mal, pareciera que sí es como que de parte de Dios. Y qué peligro el no poder discernir realmente lo que es de parte de Dios. Y yo me detuve en ese momento a orar por mis hijos y dije, Dios, ayúdame porque yo creo que ellos necesitan tener un discernimiento muy especial en este tiempo y en el que viene para poder distinguir y para poder tomar decisiones y para poder que lo que crean en su vida sea lo correcto y sea lo verdadero. Y piensa, yo creo que muchos de ustedes también tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos, tienen jovencitos que están siendo formados y están siendo... Si no están siendo formados por la verdad de Dios, van a ser formados por ciertas medias verdades o simplemente una completa y total mentira. Entonces, hay muchas formas de probar a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, a gente que dice hablar acerca de Dios. Y algunas de ellas puede ser principalmente, pues bueno, lo que estás hablando realmente sí es bíblico. Y ver si está en la Biblia lo que dices es correcto. Y puede ser, te digo, ocupan muchas veces la Biblia para decirlo. Pero aparte de que si sea bíblico, lo que dices, ¿realmente tu estilo de vida lo reflejas? ¿Cómo es tu carácter? No frente a la cámara, no cuando estás frente a una camarita ahí grabándote y entonces ya te llamas influencer y entonces tienes muy buena palabrería y muchas cosas que decir, pero ¿qué tal tu vida personal?
Muchos de ellos pueden hablar muy bien, pero de repente su vida personal es un total escándalo. Y entonces puedes mirar y decir, realmente hay un fruto de parte de Dios en su vida, en su carácter, en su persona, en su estilo de vida. ¿Qué piensan acerca de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué piensan acerca de Jesús? Porque es muy fácil hablar de Dios con las personas, es muy fácil hablar de Dios con los demás, pero qué tan difícil es cuando se encuentran con el nombre de Jesús. Yo creo que tú y lo has experimentado en algún momento. Hablar de Dios es muy fácil, dice Dios te bendiga y tener este lenguaje, pero cuando tratas de hablar acerca de Jesús y de su mensaje, acerca de lo que Él hizo en la cruz, de que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó de entre los muertos y que Él vendrá otra vez, de repente es como, ay, eso ya es como que muy fanático de tu parte. Ya eso es como que muy religioso, eso ya como que ya no me gustó tanto. Y sabes, entonces podrás distinguir realmente si esa persona está hablando de parte de Dios o no. Y mira, Juan nos dice, Juan nos lleva a un punto todavía más crucial y nos dice versículo 2, como que nos da la pauta de decir, esto es con lo que vas a poder distinguir principalmente si es el mensaje de parte de Dios o no. Versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba para poder distinguir? Es qué piensan acerca de Cristo, qué piensan acerca de quién es Él y qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús. ¿Enseñan realmente que Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre? ¿Qué dicen acerca de que Él no solo es como una alternativa, no solo es como un camino que podríamos tomar para poder tener la vida eterna? Porque hoy también puedes encontrar tantas de esta información en el que sí, Cristo pues una buena persona, un buen maestro, una buena enseñanza, sus doctrinas súper guau, es súper intachable. Pero es aparte de Jesús, pero también has escuchado de Buda, pero has escuchado esta cuestión de encontrar el universo, la respuesta y el centro y todas estas cosas que hoy en día hablan tanto a las personas y tanto a la gente, que te das cuenta que cuando el punto central acerca de Jesús es algo que te tiene que llamar la atención. Y por eso es que Juan habla acerca de esto. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué hablaba esto? Porque mira, en ese tiempo se habían levantado varias corrientes. Dos de ellas te las voy a mencionar. Una de estas corrientes se llamaba docetismo. Y esta palabra docetismo viene de una palabra que significa aparecer. ¿Qué decía esta doctrina o esta corriente, esta ideología de ese tiempo? Decía que Jesús no había venido en carne, que lo que vieron los apóstoles, que lo que vieron las personas era realmente un espíritu que había tomado un cuerpo, pero que no era 100% hombre, sino que simplemente él podía caminar, que si tú podías observarlo no había una sombra porque no era una persona, si él ponía sus manos no dejaba huellas porque no era una persona, y entonces empezaban a hacerle ver a la gente que en realidad lo importante de Jesús fue su espíritu y no su cuerpo, no su manera carnal, porque sabes, lo que vivían estas personas era mucho esta ideología de pensar que lo que hacemos con nuestro cuerpo no importa, que mientras nuestro espíritu esté bien, como que mucha paz con Dios, esta relación y puedes orar, pero al mismo tiempo pues puedes fornicar, pues puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y esto no era lo que Jesús establecía. Jesús vino y habló una palabra en la que no podemos ver que no está separado el espíritu, que somos espíritu, alma y cuerpo. De hecho, cuando habla del Espíritu Santo, dice que que somos el templo de Dios. O sea, nuestro cuerpo es el templo. Entonces, es muy importante el saber que nuestro cuerpo sí es importante, pero obviamente para esta corriente, pues no les convenía. Entonces, de repente empezaban a hablar acerca de esto de Jesús. Había otra corriente que era el gnosticismo, que ellos pues tenían mucho el tema del conocimiento, pero tenían dificultad para creer que Jesús había sido 100% Dios y 100% hombre. Y hoy en día, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, bueno, sí, creo que
que Jesús fue hombre que caminó aquí históricamente. Hay datos y podemos saber que Él murió en la cruz y que hizo milagros, pero no era Dios. Entonces, de repente nos encontramos también con esa parte, ¿no? Como poder saber que sí, Jesús existe, es real, pero no es Dios. Es una buena persona, como te decía, muchos principios moralistas, pero realmente creer en su obra y en la redención de Jesús como Dios, a veces para muchos es difícil de creer. Y sabes, hay hablando de religiones sobre este punto, hoy hay dos grandes religiones que hablan acerca de esto y que consideran a Jesús, que si tú les preguntas a una de estas religiones y les dices, oye, ¿crees en Jesús como el Hijo de Dios? Y te van a contestar que sí. Y si les preguntas que si creen que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, te van a decir que sí. Que si creen que Jesús va a regresar otra vez, te dicen que sí. Y mira, yo pensaba, ¿cómo es que tienen como aparentemente en todo este tema, y yo los googleé, pregunté con otros, no lo hagas porque la verdad es pierdes el tiempo, pero para esto, para esta exposición yo hacía esto, pero parece que el 99% de las cosas es como que bíblicas, pero cuando entonces ves su doctrina acerca de Jesucristo, de quién es Él, te das cuenta de lo errado completamente que están. Una de estas sectas dice que Jesucristo es solamente como un ángel que fue creado por Dios, que es como el arcángel Gabriel y que fue creado por Dios, pero que no es Dios. Entonces realmente te das cuenta y dices, no, me podrás decir todo esto cierto, pero este punto va completamente fuera de lo que realmente Dios dice en su palabra. Juan, de hecho, en su libro, en su evangelio, él comienza haciéndonos claramente quién es Jesús. Y Juan es una persona que vivió con Jesús, que lo miró a los ojos, que comió con él, que convivió todo el día. Él sabía quién era Jesús. Y Juan, estableciendo en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando está hablando del verbo, está hablando de Jesús, y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice el versículo 14, y aquel verbo, o sea, hablando de este verbo que se hizo Dios, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan ya había venido enseñando un tiempo atrás, como todos los discípulos que vivieron con Jesús, es que el verbo había sido hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús mismo, el que estuvo en la creación, el que estuvo en el principio como creador, como la tercera persona de la Trinidad, caminó en este mundo como un hombre y al mismo tiempo como Dios. Entonces, podemos ver cómo esto que fue creado no tiene nada que ver. Otra de estas sectas o religiones dicen, sí, todo lo que dices es verdadero, de que sí, Jesús es hijo de Dios y esto, pero ¿qué crees? Que Jesucristo es hermano de Lucifer. Y tú dices, espérame, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento la Biblia dice esto? Entonces te das cuenta cómo puedes desviar un poquito de lo que es verdadero, pero ese poquito completamente sale de lo que Dios quiere enseñarnos, de la verdad. Porque si entonces no creemos que Jesús fue hecho carne, entonces ¿quién es el que murió en la cruz? Entonces ¿quién fue el que resucitó? Entonces vana sería nuestra esperanza si no creemos estas verdades. Y entonces te das cuenta cómo pueden alejarnos de lo que es verdadero. Cuando miramos, te digo, aparentemente pues puedes decir, no, yo no escucho a esta religión ni a esta otra, pero ¿qué tal que escuchamos a muchos falsos maestros que hoy en día están en internet, que hoy en día escriben, que hoy en día hablan, que van y diciendo mil y un cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero pareciera como el disfraz de piedad? Jesús dice que en este tiempo muchos lobos estarán disfrazados de ovejas. Y es por eso que yo creo que Juan era imperativo para él que pudiéramos decirnos, tienes que discernir, tienes que aprender, tienes que mirar, tienes que buscar a Dios.
Deja que el Espíritu Santo te guíe a la verdad y puedas saber si realmente es de Dios esto que estás escuchando o no. Y yo te decía hace un rato, imagina entonces a los jovencitos que son muy vulnerables para escuchar, para ver, y entonces es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de poder decir, Señor, ayúdame para poder orar por mis hijos, para orar por mis sobrinos, para orar por mis nietos, para orar por la gente, los jóvenes en la iglesia, que no sean desviados de esta verdad, ¿no? Hoy en día hay tantas cosas que están siendo implantadas y queriendo ser implantadas en nuestras mentes, tantas ideologías que quizás no se meten con Dios, pero de repente con la bandera de la aceptación, de la tolerancia y de todo esto, es como muy intenso, ¿no? Hoy estamos viviendo un tiempo en el que ya poder decir que, pues no, yo no estoy de acuerdo con esto porque simplemente la Biblia nos dice que esto no es correcto. Ya eres intolerante, ya estás mal, ya entonces estás relegado. En Estados Unidos hay muchos pastores siendo inclusive demandados por su predicación al hablar acerca del homosexualismo, al hablar acerca de un tema en particular que para los demás no es lo que este mundo está queriendo ofrecer. Y parece de repente muy difícil, ¿no? Como muy fuerte todo este tema cada vez más para nuestra vida. Pero me gusta lo que dice este versículo 4. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sabes? Su espíritu del anticristo, no sabemos si ha surgido o no, y si surgirá en algún momento, creo que tendrá que suceder, pero su espíritu ya está operando desde este entonces, ¿cuánto más no estará operando en este tiempo? Pero dice, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces Dios nos dice, no estás solo. Sí, es cierto, habrá muchos falsos profetas, habrá mucha enseñanza equivocada, habrá muchas cosas que tratarán de desvirtuar la verdad, pero sabes, no estás solo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Su Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, vive en nosotros. Y como tal, entonces podemos saber, yo puedo creer que entonces puedo vencerlos, no porque yo tenga algo, sino porque su Espíritu es mayor, el que vive en mí. Entonces podré saber discernir, poder identificar, poder decir esto no es verdadero. Y mira otra forma en cómo podemos distinguirlo. Versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, ¿qué hace también estos falsos maestros? Es que nos hablan cosas como del mundo, hablan de lo que el mundo realmente quiere. ¿Y por qué los escucha el mundo? Porque realmente les están ofreciendo lo que el mundo quiere. Les dice, bueno, pues yo te voy a hablar de esta doctrina bíblica, pero porque la idea es que tú seas próspero, la idea es que tú seas exitoso, la idea es que tú seas famoso, la idea es que tú tengas aceptación, seguridad y todos estos temas que para muchos es como algo que nos hierve en el corazón y nos hace sentir como que, sí, cierto, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser famoso, yo quiero tener aceptación y seguridad, y de repente eso es lo que atrae, pero hablan de lo que hay en este mundo y de lo que pudieran parecer que es suficiente, que lo que en este mundo tendremos, y la Biblia habla bien claro, lo que este mundo dice que todo lo que este mundo y todo lo que vemos pasará, pero dice que la palabra de Dios nunca pasará. Entonces no podemos vivir como cristianos en función a lo que este mundo nos ofrece. Sí, lo disfrutamos, pero sabemos que es temporal. Pero muchos de estos falsos profetas dice que hablan del mundo y el mundo los oye. Por lo mismo. Entonces dice el versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿por qué no oyen muchas personas a Dios? Porque, ¿sabes? Porque a veces es difícil el mensaje de la palabra. Es muy confrontador que te digan, no, pues simplemente así como estás, no es que no seas acepto en el amor de Dios, pero estás en pecado. Hay algo en tu vida que tiene que cambiar. Cuando te miras en el espejo de la Biblia, te das cuenta de tu condición y dices, es cierto. O sea, mi vida no está correcta. Hay cosas que necesito cambiar, hay cosas que yo necesito entregarle a Dios. Y por mí mismo no puedo. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo necesito un Salvador. Y entonces
Cuando eres de Dios, tú puedes escuchar el mensaje de Dios y puedes decir, entonces puedes distinguir este espíritu de la verdad y el espíritu del error. Puedes saber que lo que está diciendo, si es verdadero o no. Entonces, Juan sigue reafirmando este punto porque para él, y yo creo que para todos los apóstoles, era muy importante. Si nosotros entonces podemos ya vivir con esa verdad de saber, poder distinguir como entre lo verdadero, el espíritu de verdad y el espíritu de error, entonces podemos ir y compartir entonces la verdad. Pero ahí es algo que Juan me gusta porque de este punto se brinca el amor. ¿Y por qué? Mira, dice, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nos dice Juan, mira, ya tienes el Espíritu de Dios, conoces y puedes discernir el espíritu de la verdad y el espíritu del error, pero ahora necesitas ir y amar a los demás. Ahora entonces necesitas enseñarle a otros la verdad, necesitas mostrarle a otros lo que es verdadero y hablarles de lo que es verdadero. Pero ¿cómo poder hablarle a los demás de la verdad, de lo que es de Dios, si tú y yo no nos amamos los unos a los otros? Si en nuestro corazón hay odio, hay rencillas, hay pleitos, hay corajes, hay situaciones que cuando vamos con una persona nos dice, sí, me puedes hablar del amor de Dios, pero tienes un pleitazo ahí con tu mamá o con tu papá o con tu hermano en la iglesia. ¿Cómo puedes hablarme del amor de Dios o de la verdad de Dios si dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios? Entonces Juan nos lleva a este punto, nos dice, ok, ahora estoy hablándoles acerca de esto, pero ahora es necesario que si tú vas a hablar de la verdad tengas este principio. Conoces a Jesucristo, este es el mandamiento que tú has tenido, sabes que el Espíritu Santo vive en ti, pero ahora ama a otros. Versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, si buscamos una definición de amor, podemos entender que Dios es ese amor tan especial, tan único, que dice que mostró su amor en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. O sea, la mayor expresión de amor de Dios fue ese, que envió a su Hijo para amarnos, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestras fallas, a pesar del pecado de nosotros. Él fue y murió en nuestras vidas, y murió para que nuestras vidas tuvieran vida eterna. Dice Juan que el Espíritu Santo nos convence de esta verdad, que vino y nos dio 3 cosas. Iba a convencernos el Espíritu Santo. Dice que nos convence de pecado, porque obviamente nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. El único pecado por el cual va a ser juzgado el mundo es porque si creyó o no en Jesucristo. Entonces Él nos va a convencer, su Espíritu Santo, de quién es Jesús. Nos convence de justicia, sabiendo que nuestra justicia por nuestros propios méritos jamás podremos llegar delante de Dios. No podremos llegar por ninguna buena obra ni por ninguna cosa buena que aparentemente nosotros hayamos hecho. Entonces el Espíritu Santo nos dice, no es por tu justicia, es por lo que Jesús hizo por ti, por su justicia que tuvo en la cruz. Y nos dice también que nos convencerá de juicio. Y este juicio es porque obviamente nos dice que Satanás fue derrotado. Lo que tú tenías, lo que había contrario escrito en tu vida, dice que Jesús, cuando fue a la cruz, anuló el acta de decretos que había sido escrita por todo lo que nosotros habíamos hecho o por todo lo que hemos hecho. Pero dice la Biblia que Jesús anuló esta acta, y entonces podemos saber que nos convence entonces que el juicio ya no es para nosotros, sino que Satanás ha sido derrotado. Y entonces estos principios nos hablan de cuánto es el amor de parte de Dios para nuestras vidas. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y mientras estudiaba esto, yo pensaba, ¿cuántas veces estuve errado? Muchas veces pensaba, y por ahí escuchas, ¿no? Es que yo busqué a Dios,
Pero pues Dios nunca estuvo perdido. El que estaba perdido eras tú, el que estaba perdido era yo. Dios siempre estuvo ahí. Y yo pensé que yo había amado a Dios cuando yo le busqué. Pero yo pensaba, ¿realmente yo hice esto? Y pensé en mi amor. ¿Cómo es mi amor? Y yo dije, mi amor, yo ponía en mis notas, mi amor es insuficiente. Nunca va a ser suficiente. No puedo amar realmente a alguien en su totalidad. Es insuficiente. Mi amor es incompleto. Siempre puedo amar como que a medias. La verdad es que amar completamente no es algo que se me dé. Mi amor es inconstante. Unas veces sí, otras veces no, otras veces más, otras veces menos. Mi amor es desleal. Mi amor es egoísta. Amo cuando quiero. Cuando entonces parece que hiciste algo bueno, entonces te amo. Pero si no hiciste algo bueno, entonces ya empiezo a batallar. Pero sabes, dice que en esto consiste el amor. Gracias a Dios. No consiste en que tú, este tipo de amor que yo tengo, por eso entonces pude conocer a Dios, porque si no, nunca lo hubiera hecho. Sino dice que Él nos amó a nosotros primero. ¿Por qué? Porque su amor sí es suficiente, porque su amor sí es completo, porque su amor sí es para siempre, porque su amor es fiel y su amor es sin restricciones, su amor no es egoísta, su amor no es con condiciones. Él te ama aún, dice en la palabra, que aún siendo pecadores, Él murió por ti. Y esa es la clase de amor que se entrega por nosotros. Y por eso es que realmente en eso consiste el amor. Porque entonces Dios nos amó a nosotros primero con este tipo de amor y podemos entonces estar tranquilos y decir, gracias, porque me amaste antes que yo pensaba que yo te había amado a ti. Dice el versículo 11, amados, si Dios no nos ha amado así, o sea, si Dios nos ha dado esta clase de amor, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice que si entonces Él nos ha amado, entonces de esta manera podemos amarnos a otros, que nadie ha visto jamás a Dios, aunque cuando uno de los discípulos le pregunta a Jesús que quiere que le muestre al Padre y le dice, si me estás viendo a mí, has visto al Padre. Entonces Jesús ha sido de manera física revelando al Padre para sus discípulos, pero hoy físicamente Jesús no está con nosotros. ¿Pero qué crees? Dice que la manera en que nosotros podamos mostrar a Dios es cuando nos amamos también unos a otros. Entonces es otra forma de cómo podemos también como Jesús mostrar al mundo quién es Dios. Versículos 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Su dulce Espíritu Santo vive en nosotros para convencernos de lo que te decía hace un momento, para guiarnos a la verdad, pero para estar con nosotros. Jesús dijo que Él se iría, pero que enviaría al Consolador, el que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy cada día Él, su dulce Espíritu vive en nosotros y podemos saber que en esa relación que tenemos con Dios, Él está con nosotros. Versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Me encanta esta parte del versículo 16 donde dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor. Si tú puedes pensar, es que yo no he conocido realmente a Dios cara a cara, no lo he visto, ni conozco a Jesús, porque ya no está. Y algunas de estas preguntas, cuando mi niña era más chica, me decía, oye, pero ¿cómo puedes creer en Dios sin, cómo no, o sea, no lo veo? ¿Dónde está? Yo también quiero creer, pero quiero verlo. Y le decía, ¿sabes? Y esa es nuestra explicación como cristianos, porque ninguno de nosotros le ha visto físicamente, pero le hemos experimentado su perdón, hemos conocido por el amor que ha sido derramado para nuestras vidas, le hemos conocido cuando llegamos delante de Él y sabemos que el único que pudo habernos perdonado y amado de esa manera fue Él. Y entonces no hay duda, no hay ninguna duda en nuestras vidas de quién es Dios y que Dios existe. ¿Por qué? Porque Él ha venido a nosotros, Él nos ha amado de esa manera tal que
no podemos dudar de quién es Él. Y Juan, yo veo a Juan como este discípulo que fue sobreexpuesto al amor de Jesús, y en esa sobreexposición él está inundado, está rebosando de un amor que en su carta él todo el tiempo está hablando del amor de Dios. Y nos lleva a eso, dice, porque nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y Jesús quiere que tú también puedas tener eso, que puedas decir, yo también he conocido y he creído el amor que tiene para mí, no para los demás, no para otras personas, sino para mí. Dice versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, Dios nos habla de que hay un amor que se va perfeccionando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tengamos confianza. Nos habla del día del juicio y viene enseguida el versículo que yo muchas veces ocupo para hablarle a alguna persona cuando tiene temor y le digo, mira, la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero específicamente este versículo se está refiriendo a ese temor que viene a nosotros o que podría venir a nosotros al pensar en el día del juicio, al pensar en la gran tribulación. Y no sé ustedes, pero por ejemplo, estamos viendo el discipulado de Agua Viva y viene uno de los capítulos y habla acerca de este tiempo de la gran tribulación y cómo va a ser y qué es lo que va a pasar. Y aún muchos pueden tener como ese temorcillo de como, ay no, este tema no me lo toques. Yo me acuerdo que cuando era niño podían ponerme cualquier película de terror y para mí era como, sí, está bien, no pasa nada. Y hasta te ríes, ¿no? De Freddy y todas sus cosas, pero que me pusieran el rapto, no podía dormir en semanas. Que me hablaran de la tribulación era terrible, pero ¿sabes por qué? Porque en el fondo, como personas sabemos que hay un temor de saber, ¿y qué tal? Y para mí era como, ¿qué tal que me quedo? ¿Qué tal que tengo que vivir esta tribulación? Y por muchos años, aún de joven, yo pensaba, ese temor me perseguía. ¿Por qué? Porque yo no estaba bien con Dios. Porque mi vida no había sido perfeccionada en el amor de Dios, porque simplemente le había entregado mi vida a Jesús. Pero dice que cuando tú conoces ese amor que Dios te ha dado y que se ha perfeccionado en tu vida, entonces ya no hay temor. El perfecto amor echa fuera esos temores. Y si has pensado, no sé, en el día que tengas que partir, porque a lo mejor Dios no viene tan pronto como queremos, pero es un hecho de que en un par de años, no, espero que no, pero en unos años vas a entregar los tenis. Vamos a entregar los tenis. Y de repente ese pensamiento nos causa temor a algunos, o nos causaba temor. Pensar qué va a pasar, qué va a suceder, y que en la mañana les compartía que la gente de repente tocar esos temas como que no les es muy grato. De repente cuando estás en mi trabajo tengo que preguntar acerca de beneficiarios. Y entonces cuando me dicen, ¿pero beneficiario como para qué? Bueno, pues cuando usted se muera, alguien tiene que quedarse con esto. Y es como, caray. O sea, ya estás hablando de muerte y de repente es como que hay un choque, ¿no? Entre el pensamiento. Pero sabes, es real. Es algo que va a suceder. Si no tienes beneficiarios, ve a ponerlo. Si no, alguien se quedará con tu dinero. Pero va más allá el pensar en la herencia. De repente estar como pensando en esos temas y, no. Pensar en un plan de estos de que compras en tu ataúd y esto, ¿cómo se llama? No. Servicios funerarios. Pensar en eso es como que no, ya es demasiado, espérame tantito. Porque hay un cierto temor en el hombre en pensar en estos temas, y cuanto más piensa en el juicio final. Pero entonces dice que en el amor no hay temor. No debería de haber esta clase de temor. Debería de haber la confianza de saber que Jesús pagó por nosotros, que Jesús murió en la cruz para darnos acceso al Padre, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que si creemos en Él tenemos esa esperanza de saber que un día veremos a Dios
Y que al contrario de temor, tendrías que tener como esperanza, tendríamos que tener gozo, tendríamos que tener esa ansiedad por verle, por saber, Dios, quiero verte cara a cara. El día que puedas mirar sus ojos, reflejarte en su mirada y saber que estás ahí y que por fin estás completo, que por fin estás satisfecho, que por fin eres libre completamente. Entonces, ese amor te inunda, ese amor te sobrepasa, como Juan está hablando aquí, y dejas de tener ese temor. Dice versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces ya no es algo como que es como una decisión, como el amar es como un sentimiento. No, el amor se convierte en un mandamiento, el amor se convierte en una decisión, el amor se convierte en una acción que tenemos que llevar a cabo. Porque como veíamos hace un ratito, es como puedo decir y hablar de la verdad y hablarte del amor de Dios, pero ¿cómo puedo hablar de esto si yo aborrezco a mi hermano? Si yo tengo un conflicto, si yo tengo una situación, si yo tengo falta de perdón por algo en mi vida, dice que tal cual es un mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo poder amar a Dios a quien no hemos visto? Y sé que es complicado el tema de a veces tener luchas y batallas, conflictos con las personas, pero sabes, para eso vino el Espíritu Santo en nuestras vidas, para darnos eso que nosotros no podemos hacer, pero que Él sí puede. Él te puede convencer, Él te puede llevar a querer y Él también te puede llevar a hacer. Entonces, vamos a orar esta mañana y yo quiero que oremos por dos cosas. Pero te quiero dejar también de tarea una, orar por tus jóvenes, orar por tus hijos, orar por tus sobrinos, por tus nietos, orar por personas jóvenes, orar por los jóvenes de la iglesia. Que ellos puedan tener en su corazón esa capacidad de poder discernir, que el Espíritu Santo llegue lo más pronto a su vida, que llegue lo más pronto, porque mientras más pronto, mientras más jóvenes ellos puedan entregar su vida a Dios y puedan tener su Espíritu Santo que les guíe toda la verdad, ellos podrán enfrentar este mundo y saber que no están solos. Pero esta mañana yo quiero orar por cada uno de nosotros, pero ahí como estamos sentados solo, si es la primera vez que tú vienes o si ya has venido en otras ocasiones, pero de repente te has dado cuenta con este mensaje que hay una batalla todavía en tu corazón, porque aún todavía como has luchado con la duda, con el temor en cuanto a tu relación con Dios, en cómo estás delante de Él, porque quizás sabes cómo es tu condición, has sido confrontado en algún momento y de repente ves tu condición y dices, no, yo no puedo. Sí, el amor de Dios es muy, muy padre, pero no he podido yo recibirlo, no sé cómo. Y quizás has pensado que tus pecados te condenan más, pero dice la Biblia que para eso vino el Hijo del Hombre. Jesús vino en la cruz para morirnos por nuestros pecados, por darnos ese camino y acceso nuevamente a Dios y para que ese temor se vaya a nuestras vidas y su perfecto amor, el amor de Dios, venga a nosotros. Entonces, si esa es tu condición, ahí como estás con tu cabeza inclinada, puedes empezar a orar. Voy a orar en un momento, pero mientras yo oro, tú también, con tus propias palabras, dile, Señor, yo quiero pedirte perdón esta mañana porque he tenido temor, he tenido duda, he tenido batallas, y el pecado se ha enseñoreado en mí y yo no quiero que esto suceda. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, y escucho este mensaje y quiero recibir el amor de Dios. Y por otro lado, si tú ya lo has hecho, si tú ya has recibido, si tú ya has aceptado, pero sabes, has batallado a lo mejor porque dices, sí, yo sé que el amor de Dios está en mi vida, pero estoy batallando con el perdón, estoy batallando con el rencor, con la amargura, con el resentimiento. Esta mañana Dios quiere que tú puedas decirle, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ven y toma el control de la situación que estoy viviendo, toma el control de aquellas cosas que están pasando en mi vida, te las entrego. Te pido que me ayudes, te pido que tú me enseñes cómo.
Entonces, con tus ojos cerrados mientras yo oro, tú ora y con tus propias palabras, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque tu amor ha sido derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias por mostrarnos a Jesús como el camino, como esa puerta, Señor, donde sabemos que si tocamos esa puerta se va a abrir. Que esa puerta, Señor Dios, está abierta, Dios. Señor, que tenemos con una confianza plena, Dios, Señor, de acercarnos a ti, Dios, por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, esta mañana, con esa confianza, nos acercamos a ti. Y te decimos perdón en lo que hemos fallado. Perdón, Dios, Señor, si hemos estado, Señor, batallando en nuestra vida, Señor. Dios, con cosas, Padre. Hoy te pedimos perdón. Hoy aceptamos tu amor, Dios. Tu amor que es el que nos dice que tú nos amas primero. Aceptamos, Señor Dios, nuestra condición, pero te pedimos que tú hagas algo con ella, Dios. Que tú, Señor Dios, laves nuestros pecados, Señor, y nos limpies de toda maldad, Señor. Padre, y si en el corazón de algunos, Señor Dios, ha habido algo, Señor Dios, que ha sido una batalla, Dios, con el tema del rencor, la amargura o el resentimiento, Señor Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú toques, que tú, Señor Dios, nos ministres, Dios, en este tiempo o en la casa durante la semana, Dios, Señor, y nos hagas pensar, Dios, qué es lo que podemos hacer para poder amar como tú nos amas a nosotros. Que podamos mostrar al mundo, Señor Dios, la verdad del amor tuyo, Dios. Que tú nos enseñes, Señor, y tú lo hagas. Que tu Espíritu Santo, como nos convenció de pecado, como nos convenció de juicio y de justicia, también nos convenza, Dios, Señor, de muchas cosas más que necesitamos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.